Sí, vamos a recapitular la parte 1 para mantener la coherencia del flujo narrativo. Parte 1. La traición El Gran Salón, una obra maestra de la arquitectura crillana, latía con una luz etérea. Helena Vance, una científica humana de intelecto excepcional, estaba de pie en el altar, con el corazón como un torbellino de anticipación. Hoy se suponía que sería una celebración de la unidad, un puente entre la humanidad y el colectivo crillán, forjado en los lazos del matrimonio. Llevaba un vestido que brillaba como la luz de las estrellas capturadas, un regalo de su prometido, Sylar, un respetado embajador crillán. La tela, tejida con patrones intrincados, se movía con cada respiración, reflejando el brillo sobrenatural del salón. Helena se había dedicado a comprender la cultura crillana, dominar su idioma y adoptar sus costumbres. Helena creía en la promesa de su unión, un testimonio del potencial de armonía entre especies. Sylar estaba de pie frente a ella, su exoesqueleto quitinoso brillando bajo el dosel luminiscente del salón. Era una figura de poder e influencia, una voz de la razón en la comunidad galáctica. Helena había admirado su intelecto, su dedicación a la diplomacia y el afecto aparentemente genuino que le había demostrado. Ella había confiado en él, había creído en la conexión que compartían. El sumo sacerdote crillano, una figura imponente con ojos como obsidiana pulida, comenzó la ceremonia. Su voz, un zumbido resonante que vibró a través del salón, hablaba de unidad, de futuros compartidos, de la promesa que yacía en su unión. La mirada de Helena estaba fija en Sylar, una suave sonrisa jugando en sus labios. Vio, o creyó ver, un destello de vacilación en sus ojos multifacéticos. El sacerdote llegó al momento crucial. Sylar del colectivo crillán, entonó, su voz resonando por la vasta cámara. ¿Aceptas a Helena Vance de la Tierra como tu compañera, para compartir tu vida, tu conocimiento, tu esencia misma? Un silencio cayó sobre la multitud. El aire crepitaba con anticipación. Helena contuvo la respiración, su corazón latía contra sus costillas. Sylar no respondió de inmediato. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en el suelo. El silencio se prolongó, volviéndose pesado, sofocante. Un terror frío comenzó a invadir el corazón de Helena, una premonición escalofriante de lo que estaba por venir. Finalmente, Sylar habló. Su voz, normalmente suave y segura, ahora era plana y carente de emoción. No puedo. Las palabras, simples y brutales, destrozaron la ilusión del momento. Un jadeo colectivo recorrió el pasillo. La sonrisa de Helena se congeló, sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué quieres decir? Balbuceó, su voz apenas era un susurro. Sylar levantó la cabeza y su mirada se encontró con la de ella. Lo he reconsiderado, dijo, con voz fría y distante. Nuestras especies son fundamentalmente incompatibles. Tu naturaleza humana, tu primitivismo, es una barrera que no puedo superar. El salón estalló en una cacofonía de susurros y jadeos. Helena se quedó congelada, con la mente dando vueltas. Las palabras resonaron en sus oídos, cada sílaba era un golpe cruel. Primitivo. Incompatible. Barrera. La humillación, caliente y abrasadora, la invadió. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto contra ella, las luces brillantes se burlaran de su ingenuidad. Había volcado su corazón y su alma en esto, creyendo la posibilidad de un futuro más allá del prejuicio. Ahora, estaba expuesta, su vulnerabilidad al descubierto ante toda la comunidad galáctica. El sacerdote crillano, con su rostro convertido en una máscara de desaprobación, la miró con una compasión que hirió más profundamente que cualquier insulto. Los invitados reunidos, con los ojos abiertos por la sorpresa y la curiosidad morbosa, la miraron como si fuera un espécimen bajo un microscopio. El mundo cuidadosamente construido de Helena se desmoronó a su alrededor. El sueño de unidad, de futuros compartidos, se disolvió en una realidad amarga y acre. El dolor era insoportable, un peso aplastante que amenazaba con asfixiarla. Quería gritar, arremeter, desatar la tormenta de emociones que rugía en su interior. Pero permaneció en silencio, su dignidad era su único escudo contra la aplastante humillación. Se dio la vuelta, con movimientos rígidos y mecánicos, y se alejó del altar, de los restos destrozados de su esperanza. Las luces iridiscentes del salón se difuminaron a través de sus lágrimas. Sintió el peso de 1000 ojos en su espalda, cada mirada como una marca abrasadora. Salió del salón, con la cabeza en alto, aunque se le partía el corazón, y se alejó del hombre que había destrozado sus sueños. Entró en un futuro desconocido, un futuro en el que aprendería a reconstruirse, pieza por pieza agonizante. La humillación era un fuego, y ella resurgiría de las cenizas. Bien, recapitulemos la parte 2, el crisol del dolor,
para mantener el flujo narrativo y la continuidad emocional. Parte 2. El crisol del dolor regresar a la Tierra fue como entrar en un mundo frío y desconocido. El planeta, una vez una fuente de consuelo y familiaridad, ahora se sentía extraño, contaminado por la vergüenza de su rechazo público. La noticia de su humillación se había extendido por las redes intergalácticas, convirtiéndola en una paria, un símbolo de las relaciones interespecies fallidas. Elena se retiró al aislamiento, buscando refugio en una instalación de investigación remota enclavada en los desolados paisajes de la Patagonia. Cortó todo contacto con el mundo exterior, sumergiéndose en la lógica fría y dura de la ciencia. El dolor de la traición de Sylar era una presencia constante y persistente, una herida que se negaba a sanar. El sueño no ofrecía escapatoria. Las pesadillas repetían la escena en el altar, cada iteración más agonizante que la anterior. Las palabras de Sylar, primitivo, incompatible, resonaban en sus sueños, retorciéndose en burlas que se burlaban de su ingenuidad. Se despertaba con un sudor frío, con el corazón palpitando, el peso fantasma de 1000 ojos juzgadores todavía quemándole la piel. Sin embargo, en medio de la desesperación, se encendió una chispa de desafío. Se negó a que su humillación la definiera, a ser reducida a una víctima del prejuicio de Sylar. Canalizó su dolor en su trabajo, usando su mente brillante como arma contra la desesperación. Se adentró en las profundidades de la física teórica, ampliando los límites de la ciencia conocida. Revisitó su antigua investigación, los proyectos que había abandonado en su afán por abrazar a los krillanos. Se centró en las fuerzas fundamentales del universo, en la estructura misma de la realidad. Estudió el entrelazamiento cuántico, explorando su potencial como fuente de energía, red de comunicación, medio de propulsión. La soledad se convirtió en su crisol, el aislamiento en su fragua. Trabajó incansablemente, impulsada por un deseo ardiente de demostrar que Sylar y los de su especie estaban equivocados. Les mostraría el verdadero potencial de la humanidad, el primitivismo que habían descartado con tanta arrogancia. Se esforzó hasta los límites de la resistencia humana, trabajando durante días sin descanso, impulsada por la cafeína y la pura fuerza de voluntad. Experimentó con materiales exóticos, manipuló campos de energía y exploró los territorios inexplorados de la mecánica cuántica. Lentamente, con mucho esfuerzo, comenzó a hacer avances. Descubrió nuevos principios de manipulación de la energía, desarrolló un sistema de propulsión revolucionario que desafiaba la física convencional y creó una red de comunicación que podía transmitir información a través de grandes distancias de forma instantánea. Su laboratorio se convirtió en un santuario, un mundo de su propia creación. Se rodeó de las herramientas de su genio, la maquinaria zumbante, las pantallas holográficas parpadeantes, los flujos infinitos de datos. Estaba construyendo algo extraordinario, algo que redefiniría el lugar de la humanidad en la galaxia. Comenzó a reunir un equipo pequeño y dedicado. No eran solo científicos e ingenieros, eran espíritus afines, individuos que habían sentido el aguijón del rechazo, el peso de ser subestimados. Los impulsaba un sentido compartido de propósito, una determinación de superar los límites del potencial humano. Trabajaban en secreto, sus esfuerzos ocultos a las miradas indiscretas de la comunidad intergaláctica. Construyeron su propia infraestructura, sus propias cadenas de suministro, su propia red de laboratorios ocultos. Estaban creando un nuevo futuro para la humanidad, un futuro definido por su propio ingenio y resiliencia. La transformación de Elena fue profunda. La novia desconsolada había desaparecido, reemplazada por una mujer de resolución inquebrantable, una fuerza de la naturaleza impulsada por el intelecto y un deseo ardiente de reivindicación. Ya no buscaba aceptación, ella estaba forjando su propio camino, un camino que llevaría a la humanidad a las estrellas, no como suplicantes, sino como pioneros, como arquitectos de su propio destino. El crisol del dolor había forjado un arma, y Sylar y los krillanos pronto aprenderían el verdadero significado de su error. Bien, recapitulemos la parte 3, el gran avance, para asegurar la continuidad y el impacto emocional. Parte 3, el gran avance. El laboratorio zumbaba con una energía casi palpable, un testimonio de años de investigación incansable y dedicación inquebrantable. Elena estaba de pie frente al intrincado conjunto de generadores de entrelazamiento cuántico, con los ojos fijos en la pantalla holográfica, un tapiz complejo de ecuaciones y simulaciones. Esta era la culminación de su dolor, su ira, su determinación de demostrar que Sylar y los krillanos estaban equivocados. Había profundizado en el corazón mismo de la realidad, dominando los enigmáticos principios del entrelazamiento cuántico. Había aprendido a manipular los delicados hilos que conectaban partículas a través de vastas distancias, para aprovechar la energía ilimitada que yacía oculta dentro del tejido del espacio-tiempo. La pantalla parpadeó, luego estalló en un destello brillante de luz,
una oleada de energía pura y cruda que iluminó el laboratorio. Elena contuvo la respiración, su corazón latía con una mezcla de anticipación y triunfo. La energía se estabilizó, formando un campo coherente y controlado, sus lecturas se dispararon más allá de todo lo que ella había visto antes. Ella había logrado un avance que redefiniría los límites de la tecnología humana. Había creado una fuente de energía estable y escalable basada en el entrelazamiento cuántico, una fuente de energía que podría alimentar ciudades enteras, naves espaciales enteras. Pero aún más revolucionario, había descubierto cómo manipular el entrelazamiento a escala macro, proporcionando un sistema de propulsión que podía mover naves a velocidades que eclipsaban los motores más rápidos de los krillanos. Una ola de euforia la invadió, una sensación de reivindicación que desterró las sombras persistentes de su pasado. Ella les había demostrado que estaban equivocados. Les había mostrado el verdadero potencial de la humanidad. La noticia de su avance se extendió a través de su red oculta, llegando a su dedicado equipo. Se reunieron en el laboratorio, con los rostros iluminados por el asombro y la emoción. Habían presenciado el amanecer de una nueva era. Elena, con su voz llena de tranquila determinación, esbozó su visión. Esto no es solo un logro científico, dijo. Es un punto de inflexión para la humanidad. Tenemos el poder de trazar nuestro propio destino, de explorar las estrellas en nuestros propios términos. Comenzó a formar su equipo, seleccionando cuidadosamente a individuos con habilidades excepcionales y una lealtad inquebrantable. Eran un grupo diverso, científicos, ingenieros, pilotos y estrategas, todos unidos por un sentido compartido de propósito. Estaba el Dr. Jian Li, un físico brillante con un don para resolver problemas complejos. Estaba la capitana Sarah Khan, una piloto experimentada con nervios de acero y un profundo conocimiento de la navegación espacial. Estaba Marcus Thorne, un estratega maestro con una mente analítica aguda. Trabajaron incansablemente, sus esfuerzos alimentados por un sentido de urgencia. No solo estaban construyendo una tecnología, sino un futuro. Estaban creando una flota de naves espaciales impulsadas por la fuente de energía revolucionaria de Elena, naves capaces de explorar la vasta extensión de la galaxia. También estaban desarrollando sistemas de defensa avanzados, escudos que podían desviar cualquier arma conocida y armas que podían aprovechar el poder del entrelazamiento cuántico. Se estaban preparando para cualquier eventualidad, para cualquier desafío que pudiera surgir. El liderazgo de Elena era inquebrantable, su visión clara. Inspiraba a su equipo con su intelecto, su determinación y su inquebrantable creencia en el potencial de la humanidad. No era solo una científica, era una líder, una visionaria, una fuerza de la naturaleza. El laboratorio, que alguna vez fue un lugar de investigación solitaria, se convirtió en un centro de actividad, una colmena de innovación. El zumbido de la maquinaria, el parpadeo de las pantallas holográficas, el constante intercambio de ideas, todo contribuía a una atmósfera de intensa creatividad. Estaban construyendo algo extraordinario, algo que cambiaría el curso de la historia. Estaban construyendo un futuro donde la humanidad no se definiría por su pasado, sino por su potencial. Estaban construyendo un futuro donde la humanidad se elevaría a las estrellas, no como suplicantes, sino como dueños de su propio destino. Parte 4. La expansión silenciosa. Elena sabía que la Tierra, aún recuperándose de su humillación pública, no era un refugio seguro. La comunidad intergaláctica, con los krillanos a la cabeza, sin duda buscaría controlar el nuevo poder de la humanidad. Un sistema silencioso y rápido. La expansión hacia las profundidades inexploradas del espacio era la única solución. Bajo el manto del secreto, la primera oleada de elegantes y silenciosas naves espaciales, impulsadas por el revolucionario motor de entrelazamiento cuántico de Elena, se escabulló de la Tierra. Equipadas con tecnología avanzada de camuflaje, eran invisibles para los sensores convencionales y se aventuraban en vastos territorios inexplorados más allá de las rutas comerciales establecidas, donde las estrellas eran escasas y los peligros desconocidos. Elena dirigió la expansión desde un centro de mando oculto en las profundidades de la corteza terrestre. Supervisó las expediciones. Analizó los datos de los sensores y coordinó el establecimiento de nuevos puestos de avanzada. Cada colonia fue elegida estratégicamente por sus recursos, defensas naturales y ubicación en la extensión inexplorada. Construyeron sus instalaciones bajo tierra, dentro de los cinturones de asteroides, incluso en las superficies de los gigantes gaseosos, utilizando tecnologías de construcción adaptables que podían transformar cualquier entorno en un espacio habitable. Se establecieron ecosistemas autosuficientes, se desarrollaron técnicas avanzadas de extracción de recursos y se construyeron astilleros ocultos, capaces de producir sus naves espaciales avanzadas. El enfoque de Elena se extendió más allá de la mera expansión. Sabía que la tecnología por sí sola no era suficiente,
necesitaban adaptarse, anticiparse y prepararse. Dirigió a su equipo para desarrollar sistemas de defensa avanzados, escudos capaces de desviar cualquier arma conocida y armas de energía que aprovecharan el poder destructivo del entrelazamiento cuántico. Las tecnologías adaptables se convirtieron en una prioridad, sistemas que pudieran reconfigurarse y reutilizarse para enfrentar cualquier desafío. Se diseñaron naves espaciales modulares, modificables para la exploración, el combate o la extracción de recursos. Se crearon plataformas de defensa adaptables para su despliegue en cualquier planeta o asteroide. La expansión no estuvo exenta de desafíos. Encontraron anomalías extrañas, navegaron por campos de asteroides traicioneros y se enfrentaron a los peligros del espacio inexplorado. Pero estaban preparados, equipados con la tecnología, el entrenamiento y la determinación inquebrantable para superar cualquier obstáculo. Los encuentros con razas alienígenas dispersas eran inevitables. Algunas eran pacíficas, algunas hostiles y algunas simplemente indiferentes. Elena ordenó extrema precaución, instruyendo a su equipo para observar, aprender y evitar conflictos innecesarios. Mientras tanto, el colectivo Krillin permaneció ajeno a la expansión silenciosa de la humanidad. Preocupados por su propia política interna y negociaciones comerciales, subestimaron a la humanidad, creyendo que su humillación pública había quebrado su espíritu. Estaban equivocados. La humillación de Elena no la había quebrado, la había forjado como una fuerza a tener en cuenta. Estaba construyendo un nuevo futuro para la humanidad, un futuro en el que no se definirían por su pasado, sino por su potencial. La expansión silenciosa continuó, un testimonio de la resistencia y el ingenio de la humanidad. Estaban construyendo un imperio oculto, una red de puestos de avanzada e instalaciones que servirían como base para su futuro dominio. Se estaban preparando para el día en que emergerían de las sombras y reclamarían su lugar legítimo entre las estrellas. Parte 5. El reconocimiento krillano. El colectivo krillano, una civilización interestelar en expansión conocida por su control meticuloso y su intrincada red de informantes, finalmente notó la anomalía. La humanidad, una vez un actor menor en el escenario galáctico, se había vuelto extrañamente silenciosa. Su actividad comercial había disminuido, sus comunicaciones se habían vuelto encriptadas y esporádicas, y su presencia en la comunidad galáctica había desaparecido casi por completo. Este silencio, más que cualquier protesta, hizo sonar las alarmas. Los krillanos, acostumbrados a monitorear y manipular el flujo de información, sintieron una creciente inquietud. Algo andaba mal, un cambio en el equilibrio galáctico que no podían comprender. Se envió una flota de reconocimiento, compuesta por sus naves más avanzadas. Su misión, investigar la anomalía humana, para descubrir los secretos ocultos en el silencio. La flota, liderada por experimentados comandantes krillanos, estaba equipada con la última tecnología de sensores, capaz de atravesar los dispositivos de camuflaje convencionales. Siguieron los débiles rastros de actividad humana, los susurros de las firmas de energía y las sutiles distorsiones en el espacio-tiempo dejadas por los motores de entrelazamiento cuántico. Lo que descubrieron los conmocionó hasta la médula. Ocultas en las regiones inexploradas del espacio, ocultas a sus sensores, había colonias humanas, instalaciones de investigación y astilleros, mucho más avanzados que todo lo que habían imaginado. Los humanos, la especie que habían descartado como primitiva, habían logrado un salto tecnológico que superó incluso los propios avances de los krillanos. El colectivo krillano se sumió en el caos. El Alto Consejo, un cuerpo de ancianos krillanos que dirigían el colectivo, se reunió en sesión de emergencia. Las acusaciones volaron, se intercambiaron culpas y los cimientos de su orden cuidadosamente construido temblaron. Sylar, ahora un funcionario de alto rango en la jerarquía krilla, fue encargado de comprender la amenaza humana. Había ascendido de rango, sus habilidades diplomáticas y su perspicacia política le habían ganado un lugar de influencia. Pero las noticias de los avances de la humanidad lo llenaron de una mezcla de miedo y una extraña e inquietante sensación de arrepentimiento. Había subestimado a Elena. La había descartado como primitiva, incompatible. Ahora, ella se había convertido en la arquitecta del resurgimiento de la humanidad, la líder que los había impulsado a la vanguardia de la tecnología galáctica. La mujer a la que había humillado en el altar se había convertido en la misma fuerza con la que ahora tenía que luchar. Sylar estudió detenidamente los informes de inteligencia, los datos de los sensores, las comunicaciones interceptadas. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de la magnitud de su error. No solo había juzgado mal a Elena, sino que también había juzgado mal a la humanidad en su conjunto. Se había cegado a sí mismo con prejuicios, con la arrogancia de su especie. Sabía que tenía que encontrar una forma de cerrar la brecha, de comprender las motivaciones de Elena, de encontrar una forma de coexistir con esta humanidad recién empoderada.
Pero ¿cómo podía él, el que la había rechazado tan públicamente, siquiera comenzar a acercarse a ella? El peso de sus acciones pasadas lo oprimía, una carga de arrepentimiento e incertidumbre. El reconocimiento. Crillano no solo había revelado el alcance de los avances de la humanidad, sino que también había expuesto la fragilidad de la propia posición del colectivo crillano. El equilibrio de poder había cambiado, y Sylar, atormentado por el fantasma de su pasado, se encontró en el centro de una tormenta galáctica. Parte 6. El primer encuentro, redefinido, la nave de exploración Krilla, una elegante nave repleta de conjuntos de sensores, emergió del hiperespacio a los márgenes de un sistema recién cartografiado. Su misión, recopilar más información sobre un presunto puesto de avanzada humano, un destello en sus escáneres de largo alcance que insinuaba otra colonia oculta. Mientras se acercaban a las coordenadas designadas, sus sensores detectaron una nave que emergía de detrás de un grupo de asteroides. Era una nave humana, pero diferente a cualquier otra que hubieran encontrado antes. Era más grande, más angular e irradiaba un aura de poder que provocó escalofríos en la tripulación krillana. El capitán Krillan, un veterano de incontables patrullas interestelares, vaciló. El protocolo dictaba que debían evitar el contacto directo y mantener su observación encubierta. Pero la mera presencia de esta nave humana, su diseño avanzado y la firma de energía palpable que emitía exigían un enfoque diferente. Ordenó un saludo cauteloso, un mensaje de saludo estándar transmitido en todas las frecuencias conocidas. La respuesta fue inmediata, una voz nítida y clara que hablaba en Krillan fluido. Aquí la vanguardia. Identifíquense y expongan sus intenciones. El capitán Krillan se quedó desconcertado. La nave humana no solo los había detectado, sino que también había descifrado sin esfuerzo sus protocolos de comunicación encriptados. Balbuceó una respuesta, identificando su nave y declarando que su misión era una patrulla de rutina. La voz humana, fría y serena, respondió: apreciamos su honestidad, nave krillana. Sin embargo, este sistema está bajo la jurisdicción de la Fuerza Expansionaria Terrana. Le solicitamos que altere su curso y abandone este sistema inmediatamente. El capitán krillano se irritó ante el tono asertivo del humano, pero sabía que no estaba en posición de discutir. La nave humana, la vanguardia, era claramente superior en todos los sentidos. Podía sentir el peso de su dominio tecnológico, la amenaza silenciosa que yacía debajo de su exterior tranquilo. Aceptó a regañadientes cumplir, iniciando una corrección de curso que los alejaría del apero. Cuando empezaron a girar, la nave humana transmitió otro mensaje: nave krillana, entendemos que su colectivo puede tener algunas ideas erróneas sobre las capacidades actuales de la humanidad. Nos gustaría ofrecerle una breve demostración. Antes de que el capitán Krillan pudiera responder, la vanguardia activó su motor de entrelazamiento cuántico. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás solo una leve distorsión en el espacio-tiempo. Luego, reapareció directamente frente a la nave krillana, su forma masiva se cernía sobre ellos como una bestia depredadora. La tripulación krillana estaba atónita. La velocidad, la precisión, la pura audacia de la maniobra estaba más allá de todo lo que habían presenciado antes. Nunca habían visto una nave moverse con tanta gracia sin esfuerzo, con un desprecio tan absoluto por las leyes de la física tal como las entendían. La vanguardia luego activó sus sistemas de armas, no en agresión, sino en una demostración controlada de poder. Los rayos de energía, que crepitaban con el poder del entrelazamiento cuántico aprovechado, se lanzaron al vacío, vaporizando asteroides y dejando rastros de energía brillante a su paso. El capitán krillano, con el rostro pálido por la conmoción y el miedo, finalmente comprendió la magnitud de su error de cálculo. La humanidad no era la especie débil y primitiva que habían descartado. Se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta, una potencia tecnológica que podía desafiar el dominio del colectivo krillano. Entre los observadores de la vanguardia estaba Sylar, con sus ojos multifacéticos abiertos con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Observó la exhibición de poder humano, la culminación del genio de Helena y la comprensión de su propia locura que lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La había rechazado, la había humillado, y al hacerlo, había desatado una fuerza que ahora amenazaba con remodelar la galaxia. La mujer que había descartado por primitiva se había convertido en la arquitecta del ascenso de la humanidad, y él, el otrora orgulloso embajador, ahora era testigo de su propio y catastrófico error de juicio. Parte 7. La táctica diplomática. La demostración de la superioridad tecnológica humana había enviado ondas de choque a través del colectivo Krillan. El Alto Consejo, antaño un bastión de confianza inquebrantable, ahora estaba paralizado por el miedo y la incertidumbre. Los humanos antaño descartados se habían convertido en una potencia formidable, y los krillanos se vieron obligados a afrontar las consecuencias de su arrogancia. Helena,
ahora una figura de renombre galáctico, una líder respetada y un genio científico, decidió que era hora de iniciar el contacto. Comprendió que la fuerza bruta por sí sola no aseguraría el futuro de la humanidad. Un enfoque diplomático cuidadosamente orquestado, aprovechando su conocimiento de la cultura y la psicología kriyanas, era esencial. Transmitió un mensaje en un canal seguro y encriptado, dirigiéndose directamente al Alto Consejo Kriyano. El mensaje no era de agresión, sino de diplomacia calculada. Soy Elena Vance, en representación de la Fuerza Expansionaria Terran. Extendemos una oferta de cooperación pacífica al colectivo Kriyan. Los Kriyans, inicialmente vacilantes, se vieron obligados a responder. El mensaje, entregado con autoridad tranquila, tenía un peso de poder innegable. Acordaron una conferencia remota, una reunión virtual celebrada a través de las vastas distancias del espacio. Elena, que apareció como una proyección holográfica, se dirigió al Alto Consejo Kriyan. Su comportamiento era sereno, su voz mesurada. Habló del potencial de beneficio mutuo, de las oportunidades de intercambio científico y exploración cooperativa. Pero también dejó en claro que la humanidad no sería tratada como una especie subordinada. Buscamos la coexistencia pacífica, afirmó, pero no toleraremos ningún intento de socavar nuestra soberanía. Hemos demostrado nuestras capacidades y estamos preparados para defendernos de cualquier agresión. Ella utilizó su conocimiento íntimo de la cultura kriyana a su favor, entendiendo su estructura jerárquica y su respeto por la fuerza. Presentó sus condiciones con una sutil mezcla de firmeza y diplomacia, apelando a su sentido de la lógica y la autoconservación. Les ofreció acceso a ciertos aspectos de la tecnología humana, controlados y regulados, a cambio de un reconocimiento formal de la soberanía humana y un compromiso con las relaciones pacíficas. Ella sabía los kriyanos, a pesar de su orgullo, no podían ignorar los beneficios potenciales de la innovación humana. Las negociaciones fueron tensas, una delicada danza de poder y diplomacia. Elena, con su agudo intelecto y su determinación inquebrantable, llevaba la voz cantante. Anticipó sus objeciones, contrarrestó sus argumentos y guió sutilmente la conversación hacia el resultado deseado. Comprendió el miedo de los kriyanos a perder su posición dominante en la galaxia. Sabía que se resistirían a cualquier intento de renunciar a su control. Así que les ofreció una asociación, una oportunidad de compartir los beneficios de la tecnología humana, pero en sus términos. Utilizó las acciones pasadas de Silar como una sutil palanca. No mencionó la humillación directamente, pero dejó en claro que la humanidad no olvidaría el pasado. Elena utilizó el conocimiento que Silar había adquirido en el sistema Kriyan, y que ahora estaba dentro de la estructura de mando, para ayudarla a predecir y contrarrestar los puntos de conversación de Kriyan. El Alto Consejo Kriyan, enfrentado a la realidad del poder humano y el potencial de una cooperación mutuamente beneficiosa, aceptó a regañadientes los términos de Elena. Reconocieron que habían subestimado a la humanidad y que no tenían otra opción que aceptar la nueva realidad galáctica. La táctica diplomática de Elena fue un éxito rotundo. No solo había asegurado la posición de la humanidad en la galaxia, sino que también se había establecido como una estratega maestra y una fuerza a tener en cuenta. Había convertido su humillación personal en un triunfo para toda la humanidad. Parte 8. El intercambio tecnológico con el marco diplomático establecido, Elena se movió para solidificar la posición de la humanidad a través de un intercambio tecnológico cuidadosamente administrado. Entendió que compartir ciertos avances podría fomentar la cooperación y reducir el potencial de conflicto, pero era igualmente consciente de la necesidad de mantener una ventaja estratégica. El intercambio propuesto no era una transferencia al por mayor de conocimiento, sino una difusión controlada de tecnologías específicas. El equipo de Elena seleccionó meticulosamente una lista de avances que beneficiarían a los kriyanos sin comprometer las fortalezas fundamentales de la humanidad. Ofrecieron tecnologías relacionadas con la producción de energía sostenible, la remediación ambiental y los tratamientos médicos avanzados. Estas eran áreas en las que los kriyanos, a pesar de su sofisticación tecnológica, estaban rezagados con respecto a la humanidad. La oferta se presentó como un gesto de buena voluntad, una demostración del compromiso de la humanidad con la cooperación pacífica. Sin embargo, las tecnologías más poderosas, aquellas que sustentaban el dominio de la humanidad, el motor de entrelazamiento cuántico, los sistemas de armas avanzados y la fabricación adaptable, permanecieron estrictamente bajo control humano. Estas eran las claves para el continuo ascenso de la humanidad, y Elena estaba decidida a salvaguardarlas. El Alto Consejo Kriyano, aunque inicialmente vaciló, reconoció el valor de las tecnologías ofrecidas. Comprendieron que el acceso a estos avances podría revitalizar su economía, mejorar su infraestructura y aumentar el bienestar de sus ciudadanos. También comprendieron la inutilidad de resistirse a los términos de Elena.
La demostración del poder humano, junto con la maestría diplomática de Helena, les había dejado poco margen de maniobra. Se vieron obligados a aceptar el intercambio controlado, reconociendo su dependencia de la innovación humana. El intercambio se implementó a través de una serie de proyectos de investigación conjuntos cuidadosamente monitoreados. Los científicos humanos y krillanos trabajaron codo con codo, compartiendo conocimientos y experiencia. Los proyectos fueron diseñados para fomentar la colaboración y generar confianza, pero también para evitar que los krillanos obtuvieran acceso no autorizado a tecnologías sensibles. Helena estableció protocolos estrictos para el intercambio, incluidas limitaciones a la difusión de información y salvaguardas contra la ingeniería inversa. Mantuvo una supervisión constante de los proyectos, asegurándose de que los krillanos se adhirieran a los términos acordados. El intercambio tecnológico tuvo un profundo impacto en el colectivo krillano. Su infraestructura se modernizó, sus capacidades médicas se mejoraron y su producción de energía se volvió más eficiente. Experimentaron un periodo de prosperidad sin precedentes, un resultado directo de su cooperación con la humanidad. Sin embargo, también se volvieron cada vez más dependientes de la tecnología humana, un cambio sutil pero significativo en el equilibrio de poder. Ya no eran la fuerza dominante que alguna vez fueron, sino un socio en una alianza galáctica liderada por la humanidad. La visión estratégica de Helena había transformado la relación entre la humanidad y los krillanos. Había convertido un momento de humillación en una oportunidad para el liderazgo galáctico, asegurando el futuro de la humanidad mediante una combinación de destreza tecnológica y perspicacia diplomática. Los krillanos, una vez despectivos y arrogantes, ahora se vieron obligados a reconocer el lugar que le corresponde a la humanidad entre las estrellas. Parte 9. El conflicto interno Silar, ahora un funcionario de alto rango dentro del colectivo krillano, se encontró atrapado en una vorágine de conflicto interno. La comprensión de la transformación de Helena, de una novia humillada a una líder galáctica, lo había sacudido hasta la médula. Se vio obligado a afrontar la magnitud de sus acciones pasadas y las devastadoras consecuencias de su prejuicio. Había descartado a Helena como primitiva, cegado por la arrogancia de su especie. Ahora, era testigo de los frutos de su brillantez, las maravillas tecnológicas que habían impulsado a la humanidad a la vanguardia de la civilización galáctica. La mujer que había rechazado se había convertido en un símbolo de la resistencia humana, un testimonio del potencial que había ignorado tan descuidadamente. La aceptación forzada por parte del colectivo krillán de la superioridad tecnológica humana fue una píldora amarga de tragar. Silar observó cómo su pueblo, una vez orgulloso y dominante, se volvía cada vez más dependiente de la innovación humana. Vio los cambios sutiles en el poder, la erosión sutil de la autoridad krillana. Comenzó a cuestionar los fundamentos mismos de la sociedad krillana, la arrogancia arraigada que los había llevado a subestimar a otras especies. Vio los defectos en su estructura jerárquica, la rígida adhesión a la tradición que sofocaba la innovación y la creatividad. Recordó las palabras de Helena, su creencia en el potencial de la armonía entre especies. Se dio cuenta de que no solo le había hecho daño, sino que también había traicionado los principios que decía defender. Sus acciones habían contribuido a un sistema que valoraba el dominio sobre la cooperación, el prejuicio sobre la comprensión. El peso de su culpa se volvió insoportable. Ya no podía ignorar la disonancia entre sus acciones pasadas y su comprensión actual. Sabía que tenía que expiar sus errores, trabajar desde dentro del gobierno krillano para cambiar sus políticas, para desmantelar el mismo sistema que lo había cegado. Comenzó a usar su influencia para defender un enfoque más inclusivo y equitativo para las relaciones entre especies. Desafió la visión tradicional krillana de otras especies, argumentando que la diversidad era una fortaleza, no una debilidad. Utilizó su conocimiento de la tecnología y la cultura humanas para cerrar la brecha entre las dos especies, fomentando la comprensión y la cooperación. Trabajó para desmantelar los prejuicios que habían alimentado el conflicto inicial, promoviendo una nueva era de coexistencia pacífica. Sus esfuerzos se encontraron con la resistencia de la vieja guardia, aquellos que se aferraban a la cosmovisión tradicional krillana. Lo veían como un traidor, un hereje que había abandonado a su propio pueblo. Pero Silar persistió, impulsado por un profundo sentimiento de remordimiento y un ardiente deseo de enmendar el daño. Utilizó sus habilidades diplomáticas para construir alianzas con individuos de ideas afines dentro del gobierno krillano, aquellos que reconocían la necesidad de un cambio. Les presentó evidencia de los beneficios de la cooperación, el potencial para el crecimiento mutuo y la prosperidad. Lentamente, minuciosamente, comenzó a socavar los cimientos de la arrogancia krillana. Desafió sus suposiciones, cuestionó sus tradiciones y abogó por un enfoque más ilustrado para el gobierno galáctico. Se convirtió en una voz de la razón, un campeón del entendimiento entre especies. Utilizó su posición para influir en las decisiones políticas,
promover el intercambio cultural y fomentar un sentido de destino compartido. El conflicto interno de Sylar se había convertido en un catalizador para el cambio, una fuerza impulsora para la reforma dentro del colectivo kriyano. Estaba decidido a transformar sus errores pasados en un legado de reconciliación, para construir un futuro donde las especies pudieran coexistir en armonía, no en conflicto. Parte 10. La amenaza galáctica. La frágil paz establecida entre la humanidad y el colectivo Kriyán se vio destrozada por el surgimiento de una nueva y aterradora amenaza. Desde las profundidades inexploradas del espacio intergaláctico, una raza alienígena hostil, conocida como los Borat, descendió sobre la franja galáctica. Los Borat no se parecían a ninguna especie con la que nos habíamos topado antes. Su tecnología era biomecánica, sus naves organismos vivos y sus tácticas eran brutalmente eficientes. Arrasaron con sistemas remotos, consumiendo recursos, asimilando poblaciones y dejando tras de sí un rastro de destrucción. Su agresión era implacable, su hambre insaciable. Eran una fuerza de aniquilación, impulsada por un instinto primario de consumir y conquistar. Tanto la humanidad como el colectivo Kriyán, a pesar de sus avances tecnológicos, fueron sorprendidos por la pura ferocidad del ataque de los Borat. El colectivo Kriyán, acostumbrado a su posición de dominio, encontró sus defensas abrumadas. Su armamento convencional resultó ineficaz contra las naves biomecánicas Borat, y sus doctrinas estratégicas no estaban bien equipadas para manejar las tácticas impredecibles de los Borat. La humanidad, aunque mejor preparada con las tecnologías avanzadas de Helena, también se enfrentó a un desafío formidable. La adaptabilidad de los Borat y su gran número planteaban una amenaza que incluso las naves impulsadas por entrelazamiento cuántico luchaban por contener. El avance de los Borat obligó a una conclusión desesperada: ni la humanidad ni los kriyanos podían soportar esta amenaza solos. La supervivencia de ambas especies dependía de una alianza sin precedentes. Helena, con su brillantez estratégica y su experiencia tecnológica, dio un paso adelante como líder natural de esta alianza. Comprendió la urgencia de la situación, la necesidad de una acción inmediata y decisiva. Inició el contacto con el Alto Consejo Kriyano, proponiendo una defensa unificada contra los Borat. Los kriyanos, humillados por sus derrotas iniciales y ante la perspectiva de la aniquilación, aceptaron cooperar a regañadientes. Reconocieron el liderazgo de Helena, reconociendo el papel crucial de la tecnología humana en el esfuerzo de defensa. Helena estableció una estructura de mando unificada, integrando fuerzas humanas y kriyanas en una unidad de combate cohesiva. Aprovechó la ventaja tecnológica de la humanidad, desplegando sistemas de defensa avanzados y desarrollando nuevas armas diseñadas específicamente para contrarrestar las naves biomecánicas Borat. También reconoció la importancia de la inteligencia estratégica, desplegando redes de sensores de largo alcance y desarrollando sistemas de comunicación avanzados para rastrear los movimientos Borat. Implementó una estrategia de defensa coordinada, utilizando tácticas de golpe y fuga y desplegando fuerzas de ataque especializadas para interrumpir las líneas de suministro Borat. Sylar, aprovechando su conocimiento de la doctrina militar kriyana y su comprensión de la tecnología humana, se convirtió en un enlace crucial entre las dos especies. Ayudó a salvar las diferencias culturales y estratégicas, asegurando una coordinación perfecta entre las fuerzas humanas y kriyanas. La alianza se enfrentó a probabilidades abrumadoras, pero el liderazgo de Helena y la fuerza combinada de la humanidad y los kriyans comenzaron a cambiar el rumbo. Infligieron pérdidas significativas a los Borat, interrumpiendo su avance y ganando un tiempo valioso. La amenaza galáctica había obligado a la humanidad y al colectivo Kriyán a enfrentar sus diferencias pasadas y forjar un nuevo camino hacia adelante. Era un crisol que pondría a prueba su determinación, su ingenio y su capacidad de cooperación. Y en la vanguardia, Helena, la mujer que una vez fue humillada públicamente, ahora se alzaba como el faro de esperanza para una galaxia al borde de la destrucción. Parte 11. La alianza improbable. La invasión Borat forzó una alianza entre la humanidad y el colectivo Kriyán, una asociación forjada en los fuegos de la necesidad. En el corazón de esta alianza estaban Helena y Sylar, dos individuos cuyo pasado estaba entrelazado con la traición y la redención. Helena, ahora una líder y estratega experimentada, dirigió las fuerzas combinadas con una determinación inquebrantable. Su brillantez estratégica era evidente en cada decisión, cada despliegue, cada contraataque. Ella entendía las tácticas de los Borat, anticipaba sus movimientos y explotaba sus debilidades. Sylar, impulsado por su deseo de expiar sus acciones pasadas, se convirtió en un activo invaluable para la alianza. Utilizó su conocimiento íntimo de la doctrina militar kriyana y su comprensión de la tecnología humana para cerrar la brecha entre las dos especies. Tradujo planes estratégicos, facilitó la comunicación y aseguró una coordinación perfecta entre las fuerzas humanas y kriyanas.
Su colaboración fue un testimonio del poder del perdón y el potencial de redención. Trabajaron codo con codo, sus diferencias pasadas eclipsadas por la urgencia de la amenaza actual. Elena, a pesar del dolor que Sylar le había causado, reconoció su compromiso con la alianza y su genuino deseo de enmendarse. Sylar, a su vez, estaba asombrado por el liderazgo de Elena y su inquebrantable dedicación a la defensa de la galaxia. No vio en ella a la mujer que había humillado, sino una fuerza de la naturaleza, una brillante estratega y una líder compasiva. Utilizó su influencia dentro del colectivo Kriyán para fomentar la confianza y la cooperación entre las dos especies. Elena desafió los prejuicios persistentes y recordó a su pueblo que luchaban por su supervivencia, no por la preservación de tradiciones obsoletas. Enfatizó la importancia de la tecnología humana, destacando su papel crucial en la defensa contra los Borat. Trabajó para desmantelar las barreras que anteriormente habían obstaculizado la colaboración, promoviendo un espíritu de unidad y propósito compartido. El liderazgo de Elena resultó esencial frente a las abrumadoras adversidades. Ideó estrategias innovadoras, combinando tecnologías humanas y kriyanas para crear armas híbridas y sistemas de defensa. Desplegó motores de entrelazamiento cuántico humanos para crear fuerzas de ataque de respuesta rápida, interrumpiendo las líneas de suministro de los Borat y atacando sus flancos vulnerables. También reconoció la importancia de la moral, inspirando a las fuerzas combinadas con su confianza inquebrantable y su creencia inquebrantable en su capacidad para derrotar a los Borat. Fomentó un sentido de camaradería, recordándoles que luchaban no solo por su propia especie, sino por la supervivencia de la galaxia. La alianza, aunque poco probable, resultó ser una fuerza formidable. El ingenio humano, combinado con la experiencia táctica de los kriyanos, creó una sinergia que superó las fortalezas individuales de ambas especies. Los esfuerzos de Sylar por salvar la brecha entre las dos especies fueron cruciales para mantener la cohesión de la alianza. Se convirtió en un símbolo de reconciliación, un testimonio viviente de la posibilidad de perdón y cooperación. La improbable alianza, forjada en el crisol de la guerra, se convirtió en un faro de esperanza frente a una oscuridad abrumadora. Elena y Sylar, una vez adversarios, ahora se alzaban como socios, liderando la carga contra los Borat. Sus esfuerzos combinados eran un testimonio del poder de la unidad y la resistencia del espíritu humano. Parte 12. El ascenso. El ataque de los Borat alcanzó su cenit, una marea implacable de horrores biomecánicos que amenazaban con engullir la galaxia. Pero la humanidad, bajo la guía inquebrantable de Elena, se mantuvo como un baluarte inquebrantable contra la oscuridad. La brillantez estratégica de Elena, junto con el ingenio tecnológico de la humanidad, cambiaron el curso de la guerra. Idearon contraestrategias devastadoras, los Borat explotaron las vulnerabilidades de los Borat y emplearon tecnologías híbridas que combinaban las fortalezas humanas y kriyanas. Se utilizaron motores de entrelazamiento cuántico para crear fuerzas de ataque ultrarrápidas, emboscando a las flotas Borat e interrumpiendo sus líneas de suministro. Los sistemas de defensa humanos adaptables, aumentados con escudos de energía Kriyan, formaron barreras impenetrables contra los incesantes ataques de los Borat. La alianza, forjada en los fuegos del conflicto, resultó ser más que un simple pacto militar. Fue un testimonio del poder de la unidad, un símbolo de esperanza frente a probabilidades abrumadoras. La resiliencia de la humanidad, su capacidad de adaptarse e innovar, se convirtió en un faro para todas las demás especies. La transformación de Elena fue completa. La novia humillada, rechazada en el altar, se había convertido en una líder galáctica, una fuerza de la naturaleza que inspiraba respeto y admiración. Ella había convertido su dolor personal en un poderoso catalizador para el cambio, llevando a la humanidad a una posición de fuerza e influencia sin precedentes. La galaxia fue testigo del alcance total del potencial de la humanidad. Vieron una especie capaz de una extraordinaria resistencia, de un ingenio notable y de una compasión inquebrantable. Vieron una especie que podía resurgir de las cenizas de la humillación para convertirse en una fuerza para el bien. La reputación de la humanidad cambió para siempre. Ya no eran vistos como un actor menor, una especie primitiva a la que había que descartar. Fueron reconocidos como una fuerza poderosa y respetada, una parte vital de la comunidad galáctica. Elena Vance se convirtió en una leyenda, su nombre susurrado con asombro y admiración en toda la galaxia. Sylar fue testigo del alcance total de lo que había perdido. Vio a la mujer en la que Elena se había convertido, la líder, la estratega, el símbolo de la esperanza. Reconoció la magnitud de su error, las devastadoras consecuencias de su prejuicio. Comprendió que no solo había perdido a una compañera, sino que también había perdido la oportunidad de ser parte de algo verdaderamente extraordinario. Vio a la galaxia presenciar el alcance total de lo que la humanidad había ganado. Habían ganado un líder, un protector, un símbolo de resiliencia. Habían ganado un futuro,
un lugar entre las estrellas, un legado que perduraría por generaciones. Los Borat fueron finalmente derrotados, su avance implacable se detuvo, sus fuerzas se dispersaron y fueron destruidas. La galaxia, que alguna vez estuvo al borde de la aniquilación, fue salvada por la improbable alianza de la humanidad y el colectivo Krillin, liderado por la extraordinaria Helena Vance. El ascenso de la humanidad estaba completo. Habían demostrado su valor, su resiliencia y su compromiso inquebrantable con la defensa de la galaxia. Se habían ganado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como guardianes, como faros de esperanza en un universo vasto y a menudo peligroso.